Así es la vida, de caprichosa, a veces. Continuamos con más Así es nuestra vida y bueno, te dijimos que íbamos a estar con Cristian Recchio, que tiene a cargo este año. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Director regional del Ministerio de Trabajo de la Nación. Exactamente. Bueno, se conoció el segundo trimestre el índice de desocupación y estábamos hablando que es 13.1 para la Argentina. Yo recuerdo haber hablado con vos a fin del 2019 y que aquí en el Gran Rosario teníamos alrededor del 15 puntos de desocupación. Bueno, por la mala gestión que traíamos del gobierno anterior, donde habíamos perdido, no sé, 25.000 pymes y se había perdido muchos puestos de trabajo. ¿Cómo está la situación hoy y cómo hubiese sido si no hubiese intervenido el gobierno con los ATP y los IFE? Bueno, la situación en la zona nuestra es compleja. Rosario tiene un índice de desocupación bastante por arriba de la media nacional. Esto tiene que ver por lo que decimos siempre. Digo, Rosario es una caja de resonancia respecto del empleo, porque al no ser capital de provincia, no tener un fuerte impacto del empleo público, hace que los vaivenes económicos hagan que el empleo privado prime y cuando en etapas de caída del empleo, Rosario lo sienta mucho más fuerte. Ahora, cuando nosotros vemos la cantidad de desempleados nuevos, que son los desempleados pandemia, por llamarlo de alguna manera. Sí, lo que provocó el estar aislado y sin trabajar. Totalmente. A ver, nosotros ahí vemos que la gran mayoría de esos nuevos desocupados son trabajadores informales o monotributistas. Exactamente. Es el empleo que nos quisieron hacer creer durante 4 años que era el empleo que se generaba. Claro, el monotributista realmente uno sabe si tiene empleo o no, si factura o no, porque uno paga un canon fijo y el Estado no tiene el control de que si este mes facturó o no facturó. Obvio, pero digo, a ver, cuando vos haces la encuesta de empleo, la encuesta permanente de hogares, se le pregunta si trabajó o no trabajó. El que dice que trabajó se le pregunta en qué rubro. Bueno, ahí había un crecimiento exponencial de los monotributistas, de personas que se quedaban sin un trabajo estable y salían a ver cómo podían resolver su situación. Y ese resolver su situación eran monotributistas. Y después un crecimiento muy fuerte del trabajo no registrado, del empleo en negro que normalmente se le dice, también por la falta de controles y esa degradación que sufrió el Ministerio de Trabajo, convirtiéndolo en secretaría durante la gestión de Mauricio Macri. Entonces, ese combo hizo que los controles sobre trabajo registrado no existan más, un montón nuevo de trabajadores no registrados, de trabajadores en negro, que son los que se cayeron, porque en realidad, como bien decías vos, el ATP, el aporte al trabajo y a la producción del gobierno nacional, una de las condiciones era no despedir. Claro, sí, estaba prohibido el despido precisamente para que no tengamos un impacto tan grande en la sociedad. Exactamente. Entonces, mirá, estuve la semana pasada, yo en este cargo que vos también me decías, tengo 3 provincias, tengo Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Estuve en la ciudad de Córdoba la semana pasada, porque pusimos en funciones al nuevo jefe de agencia territorial, y fuimos a una automotriz. 1.360 trabajadores de esa automotriz cobraron y siguen cobrando el ATP. El ATP, la empresa recibe el 50% del sueldo para que no despida, para que ayude. Exacto, pero es más. Ayude a su economía también. Obvio, es más, no lo recibe la empresa. Se lo deposita el Estado directamente al trabajador para que no haya malos entendidos ni ninguna avivada. Están ayudando a los dos, al trabajador y a la empresa. Por supuesto. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros en lo peor de la pandemia, digo, marzo, abril, en el peor en donde fue realmente la cuarentena, porque hoy muchos hablan de que estamos en cuarentena y hoy en realidad no estamos en cuarentena. En realidad estamos con cuidados. Con cuidados, pero hoy las actividades, lamentablemente, y sabíamos que eran los sectores más castigados y que más íbamos a demorar en que puedan volver a trabajar, como son los jardines maternales, los salones de fiestas, cines, teatro, que es muy complejo de controlar la cantidad de gente. Uno los entiende. Ahora, me acuerdo hablando al principio con algunos representantes de algunas actividades que decían, ninguno de nosotros recibió el ATP. La pregunta era, ¿cuántos trabajadores registrados tenés?
No, Claro, ninguno. claro, Pero exactamente. si no tenías trabajadores, ¿Cómo ¿cómo hacemos haces? para saberlo? Y además también hay una responsabilidad, desde el punto de vista de vos no aportaste al Estado, al fisco durante todo este tiempo, Y por- después el Estado tiene que desembolsar en algo que vos hiciste de manera irregular. Seamos también un Las poco... empresas grandes también, que tienen muchos empleados, que sé yo, que a lo mejor, Está. o fueron las empresas que facturaron una determinada cantidad, esas no recibieron. Mirá, al principio recibieron Todas. Después se empezó a ajustar en aquellos sectores. Hoy, por ejemplo, Que facturaban. esta automotriz que te digo ya no lo recibe más, pero está trabajando a los niveles pre-pandemia. Claro. No son los niveles óptimos, obviamente, porque tiene todavía mucho para crecer. Pero durante los meses más trágicos recibió. Y lo que sí estamos viendo, por suerte, es un repunte de la industria. Ajá. Estuvimos recorriendo una famosa fábrica de porcelana del Cordón Norte. Sí. Estuvimos en otra fábrica de electrodomésticos aquí en la ciudad de Granadero Baigorria ayer. Y realmente lo que estamos viendo es que están con proyectos de crecimiento que van a implicar la contratación de nuevos trabajadores. Dos cosas. Una, comentar algo que me parece interesante, es que Santa Fe está repuntando, que su economía está funcionando, y en la parte norte de la bota hay rubros que están pidiendo trabajadores y no consigue. Eso es un comentario que hizo una de las autoridades. Bueno, ahí tenemos otro tema también. La formación profesional es muy importante. Claro. Cuando los cursos de capacitación es muy importante. Durante 12 años, donde a mí me tocó durante esos 12, casi 10, estar en el Ministerio de Trabajo, teníamos toda una estructura del Plan Nacional de Formación Continua, que también se dejó de lado. Claro. Entonces hoy también pagamos esas consecuencias y es como un volver a empezar y reconstruir y volver. Digo, realmente, Edith, es muy agotador que no haya políticas públicas que sean transversales a cualquier que, gobierno. que se mantengan, no importa la ideología del gobierno que venga. Y es agotador porque yo recibo un Ministerio de Trabajo que habíamos dejado funcionando y en condiciones, con vehículos fundidos por desidia, con muebles rotos por desidia, con falta de mantenimiento, con un personal muy maltratado en sus ingresos y en su forma de condiciones de trabajo. Otra vez, reconstruir para volver a trabajar y pensar en la formación profesional, en la inserción laboral de jóvenes, y en lo que tenemos que trabajar. Sí. ¿Qué medidas van a tomar? Me dijeron que en noviembre íbamos a tener novedades. ¿Tenés alguna novedad? Mirá, en realidad nosotros lo que tenemos es que con el nuevo presupuesto vamos a volver a trabajar fuertemente las políticas de empleo que veníamos trabajando, que son las políticas orientadas a aquellos sectores que más inconvenientes tienen para conseguir empleo por sí solo, casos jóvenes, casos... Sí, muchos han dejado de estudiar también. Claro, casos mujeres, sabemos que a las mujeres les cuesta mucho conseguir estar en igualdad de condiciones con un hombre para conseguir empleo. Y tenemos que trabajar también fuertemente en eso, porque realmente no podemos... Ayer en esta fábrica de electrodomésticos realmente me sorprendió, más del 70% de las que trabajan son mujeres. Y claro, son sostenes de familias muchas. Exactamente, también tenemos esa realidad. Entonces hay que empezar nuevamente a trabajar con los sindicatos, con las cámaras empresarias y el Estado apoyando para poder empezar a recuperar nuevamente el empleo. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. No, a vos por la invitación. Y vamos a seguir tu trabajo de cerca porque queremos que recuperemos el empleo. Así es la vida de caprichosa, a veces